Bueno, bienvenidos todos a esta nueva sesión de la Catequesis de la Academia. Nosotros encantados de volver a coincidir en este espacio. Y hoy vamos a tener un invitado fenomenal, con una clase fenomenal y que es crucial para entender de dónde vienen las ideas del liberalismo. Primeramente, desde Se dice Libertad y Se dice Joven, queremos darle las gracias por su apoyo y por encontrarse acá presente al señor George Dennett, de representante de la Fundación Friedrich Naumann en su sede de los países andinos. Así que, bueno, señor George, encantado de tenerlo por acá y agradecido con todo el apoyo que usted le ha brindado al programa. Muchas gracias, Osvaldo. Bienvenidos a todos a nuestro evento que siempre organizamos juntos con nuestros socios y amigos de CEDICE en Venezuela. Como podemos ver ahora en América Latina con la discusión política, especialmente que tenemos en Perú, es muy importante conocer qué funciona y qué es el liberalismo, y entonces estamos muy contentos que hoy tenemos una sesión de la historia del liberalismo, porque en Perú en este momento tenemos un balotaje entre un representante del socialismo, y entonces es mejor saber qué es la alternativa. Y entonces, muchas gracias por esta oportunidad, y como siempre en un evento de la Fundación Naumann, juntos con nuestros partners, también ofrecemos espacio para preguntas y para una discusión contra el disertante y los participantes. Muchas gracias. Agradecido, señor George. Desde nosotros, para nosotros es un honor tenerlo acá, y qué mejor forma de entender el liberalismo y comprenderlo que analizando su historia y de dónde viene. La clase va a estar a cargo del profesor Andrés Guevara. Él es abogado, comunicador social e investigador en Se dice Libertad, y para nosotros un gran aliado y un gran amigo de Se dice Joven. Así que bueno, profesor Andrés, el audio es totalmente suyo. Y nada, bienvenido. Muchísimas gracias. Ante todo, buenas tardes a toda la audiencia, y más que agradecido, por supuesto, con Se dice Libertad, mi casa, y también a nuestros amigos de la Fundación Friedrich Naumann, pues por toda la oportunidad de estar el día de hoy en el programa, y además abordando un tema que creo que es imprescindible, ¿no? Por supuesto, complejo a su vez, que es la historia de lo que yo denomino la cultura liberal. Tema que además creo que ya lo mencionaban al inicio de la ponencia, pues cobra bastante actualidad, sobre todo por distintos matices, ¿no? El primero es que tal vez uno de los grandes retos que tiene el movimiento liberal, no solo a nivel latinoamericano, sino en general, es el de establecer bases comunes y de cara a lo que es entender la idea de libertad. Si no se tiene claro de dónde vienes, difícilmente vas a tener claro hacia dónde vas. Y esto puede parecer sencillo, pero cuando se dan estos debates doctrinarios, lamentablemente se deja a un lado muchas veces cuáles son los orígenes de la idea de libertad como tal. Muy humildemente, yo comienzo la ponencia con la era antigua, pero por supuesto estando muy en claro y muy consciente de que hay distintas posturas doctrinales en cuanto a dónde comienza exactamente el liberalismo. Si ustedes, por ejemplo, arrancan con un enfoque austríaco, algunos dirán que es de la Escuela de Salamanca, otras personas más, digamos, guiándose por lo que yo creo que es el mainstream de la teoría política, te dirán que arranca con John Locke, etcétera, etcétera. Todos ellos lo vamos a abordar en la medida de las posibilidades, pero creo que, digamos, a primera mano, les digo que comenzamos con Roma. Voy a compartir entonces la pantalla, como les había comentado al inicio en el preámbulo. Mientras más simple mejor, y a veces uno quiere, ¿sabes?, una floritura con el tema de las ponencias online, pero yo creo que he sido conservador y he decidido mantener las cosas lo más básico posible. Fíjense, les decía, yo arrancaba con Roma. ¿Y por qué yo arranco con Roma? Difícilmente, al menos yo soy abogado y tal vez por esa razón adolezco de ciertas deficiencias culturales y de alguna manera cognitivas en cuanto a la formación que tengo como abogado. A nosotros el derecho romano es uno de los pilares fundamentales de nuestra formación. Y tal vez por eso digo defecto, porque quiero hacer énfasis en esta parte de la historia, ¿no? Muchos tal vez cuando asocian a Roma lo que les viene a la cabeza
son películas tipo Gladiador, entonces lo que se imaginan son unos tipos cayéndose a golpes unos con otros y no sé, matando tigres en el medio del Coliseo, ¿no? Sin embargo, cuando tú analizas la historia de Roma, más allá de esta perspectiva hollywoodense, te das cuenta de que muchas de las estructuras políticas que hoy día se emplean, pues nacen allí, y si no nacen allí, al menos se fortalecieron allí, ¿no? Al menos, ¿cómo decirlo?, antes del imperio, ¿ok? Sobre todo en la época de la República, fue de alguna manera la que mayores bases y de alguna manera mayores alimentos le logró dar a lo que es como tal la idea, al menos para mí, de cultura de libertad. En Roma, bien es sabido, a modo de resumen ejecutivo, pues hay tres grandes periodos, ¿no? El de la monarquía, el de la república y el del imperio. Y precisamente esa traslación que se da de la república al imperio denota muchas características que, por supuesto, salvando las distancias, bien pudieran ser comparables con algunos elementos de nuestra actualidad. ¿Ok? Entonces, ¿por qué Roma? Punto número uno, hemos visto cómo se migra de un proceso de monarquía a una estructura republicana. Muchas personas dentro del mundo liberal se ufanan precisamente de defender la república, ¿no? Y muy pocas veces tenemos la osadía o la precisión intelectual de definir exactamente qué es la república, ¿no? Entonces los romanos de alguna manera logran establecer dentro de lo que es su estructura de pensamiento esa noción republicana. Noción, si se quiere, que, bueno, alguno me dirá, bueno, pero, por ejemplo, en Grecia no había una noción republicana. Y digo, bueno, por supuesto que había matices republicanos, indudablemente, pero tal vez el Estado griego, por darle un nombre, no una concepción de Estado moderno, no necesariamente tenía la misma solidez y sobre todo la misma perdurabilidad en el tiempo que después dejó el derecho romano, ¿no? Entonces, por eso hay que ser cuidadoso aquí, porque muchas veces te lanzan un slider y tienes que ver cómo lo respondes, y uno lamentablemente pues tampoco tiene todas las respuestas, ¿no? Algo bastante interesante dentro de la teoría política es que está sometida a constante evolución, ¿no? Entonces, y al menos yo no pretendo tener verdades absolutas acá. Segundo punto de por qué me llama la atención un tema Roma, es la noción de Estado de Derecho. Otro tema fundamental dentro de la cultura liberal y que además de alguna manera es de forma preponderante, al menos en Venezuela, que de alguna manera se hacen cercanos a la tradición liberal, constantemente hablan de la defensa del Estado de Derecho, el rule of law, esa noción, si se quiere, de apego a la norma como un valor fundamental. Muy humildemente pienso que de los pioneros dentro de todo lo que es la idea de Estado de Derecho, o las primeras semillas, para mí se gestionó a través de lo que fueron los pensadores romanos, ¿no? Por el solo hecho de que además ellos también en su momento, si bien no tuvieron constituciones escritas, como ustedes se pueden imaginar, en los estados modernos, o en la mayoría de los estados modernos, sí generaron una codificación muy interesante de lo que era el derecho de gentes, la asimilación de la costumbre, y de alguna manera pues también el nacimiento de los primeros juristas connotados dentro de la historia, ¿no? Entonces, toda esa idea, acuérdense que además de que Roma o toda la noción de absorción de culturas ajenas o que no eran directamente como tal el círculo romano, generó una necesidad de poder de alguna manera implementar el intercambio, ¿no? Entonces, esa noción de Estado de Derecho para mí y de apego a las costumbres sigue siendo un valor fundamental que para mí nace allí. Precisamente aquí hay un tema importante que es qué es lo que sucede cuando Roma deja de ser república y pasa a ser un imperio. Hay un libro que les recomiendo allí, que si pueden conseguirlo, por favor, léanlo. No sé si está en español, yo lo consultaba en inglés, que es el libro de Empires of Trust, que es de Thomas Madden, ¿no? Él, si mal no recuerdo, es un historiador de la Universidad de San Luis, creo que está dando clases ahorita en la Universidad de San Luis en Estados Unidos, pero él básicamente empieza a denotar una serie de caídas o una serie de elementos que precisamente originan el colapso de la república para migrar hacia el imperio. ¿Ok? Entonces, una de ellas, por supuesto, el libro es mucho más detallado que esto, pero básicamente identifica tres grandes causas que yo comparto, ¿no? Y que las comparto con ustedes, ¿no? La primera es la idea de la expansión del animus bélico, si se quiere, de Roma. Una vez que tú empiezas a hacer muchas guerras, lamentablemente,
pues las guerras tienen un costo, ¿no? Entonces toda esa gloria imperial, toda esa expansiva, lamentablemente se hace con dinero. O sea, eso no es simplemente gratuidad y gloria, hacen falta recursos. Y eso trae con que, pues lastimosamente, pues tú comienzas a tener un defecto en tu técnica como tal, legislativa e institucional, ¿no? Además de eso, por supuesto, y esto lo pongo entre comillas porque hay que ser muy cuidadoso con los términos, pero esa expansión de la autoritas romana iba generando una suerte, y por eso pongo las comillas porque soy cuidadoso, pero la idea es hacerles comprender a ustedes lo que de alguna manera es la historia del liberalismo y no hacerlo pues tampoco tan pesado, se va generando una suerte de estado de bienestar. Y digo una suerte de estado de bienestar porque evidentemente en modo alguno se parece a la modernidad europea de mi segunda mitad del siglo XX, pero bueno, el concepto, si se quiere, o la idea estaba allí latente, ¿no? De alguna manera el Estado romano empezó a generar muchísimos subsidios, especialmente a la clase militar, y no había, si se quiere, una rigurosidad en el gasto, y no había disciplina monetaria fiscal incipiente. De hecho, los historiadores monetarios señalan que es dentro de Roma donde se dan los primeros casos de inflación, ¿ok? En los cuales, pues precisamente los instrumentos que se utilizaban como dinero primitivo se iban diluyendo o iban perdiendo su propio valor precisamente a raíz de todo ese proceso, si se quiere, inflacionario incipiente. Eso viene directamente ligado a esta estructura expansiva, este hecho de empezar a generar subsidios y privilegios a la clase militar y lamentablemente, tal vez para mí, lo más delicado de todo, que es la pérdida de institucionalidad. El Estado empieza a corromperse, de alguna manera las propias normas que habían creado los romanos, que se habían codificado y bajo las cuales de alguna manera funcionaba el sistema republicano, son pues incumplidas por los propios mandatarios y por la propia élite política y quienes tomaban decisiones. Entonces, cuando todo eso se suma, pues lamentablemente generas la pérdida de lo que es como tal Roma, la república, y migras directamente a un Estado imperial. Entonces, todos tus grandes aportes, llámese Estado de Derecho, codificaciones incipientes de manera estructural y de alguna manera, pues esa noción de respeto y apego a la norma y Estado limitado, pues lamentablemente se pierde. Hay algunos autores que yo les invito a leer, porque mucha gente me dice, bueno, ¿qué puedo leer yo sobre esta época? Bueno, sin lugar a dudas, hay muchos autores romanos que eran hombres sabios y creo yo que no solamente útiles para el tema de la teoría, digamos, relativa al liberalismo, sino en general a la teoría política, que deberían ser revisados. Tácito es uno, ahí les pongo algunas frases de él para que las vean, ¿no? Creo que es una persona que debe ser totalmente consultada y además de él, pues por supuesto, ¿cómo dejarlo a un lado? El amigo Cicerón. Yo siempre cuando doy este tipo de charlas le digo a las personas que averigüen más sobre Cicerón, no porque no quiera hablar de él, sino creo que es un personaje que de alguna manera para mí encarna tal vez el alfa y el omega de lo que debería ser un estadista, ¿no? Y una persona que precisamente por apego a sus valores republicanos y por su apego a la noción de lo que yo considero muy respetuosamente un Estado limitado para su tiempo, pues incluso sacrificado con su propia existencia, ¿no? Entonces, Cicerón este es el arquetipo de lo que encarna ese líder incipiente en la historia de la antigüedad. Entonces, mi invitación es a que lean sobre él y investiguen sobre él y las causas, evidentemente, que originan su muerte y, bueno, muerte, pero sí, bueno, evidentemente ya no está con nosotros en este plano y cuál es el legado que él deja. Roma, evidentemente, fue un lugar en el cual se comienzan a generar las instituciones políticas más relevantes de cara a lo que incluso hoy nosotros entendemos como modernidad. Pasan los años, y bueno, estamos haciendo esta presentación a modo de recorrido histórico, pasan los años y llegamos a 1453. Una cosa importante, y esto no es un tema, digamos, de hacerles una clase de historia universal, pero deben recordar que si bien, digamos, el Imperio Romano Occidental puede culminar, entre comillas, alrededor del 400 después de Cristo, el otro imperio, el Imperio Bizantino como tal, el Imperio Oriental, sigue estando allí. Y esto es algo muy interesante porque, digamos, en ese Imperio Oriental, no solo por su ubicación geográfica, sino por también la forma en la cual está administrado, hubo muchísimo intercambio de información y de alguna manera permeabilización, un proceso de
si se quiere, intercambio cultural con muchas de las culturas orientales. Y esto es muy interesante porque mientras en Occidente, por una cantidad de factores que no viene al caso, aunque también hubo muchos avances, en el caso, por ejemplo, de la fundación de las primeras universidades, etcétera, etcétera, o sea, universidades en el sentido ya más moderno del término, sobre todo en lo que era en su momento Italia, lo que ahorita va, de manera moderna va a ser Italia. Lo cierto del caso es que si tú el progreso material, vamos a hablar de material para no entrar en detalles sobre temas teológicos o espirituales, pero el progreso material que tenía el imperio romano oriental era inmensamente superior al imperio occidental. Y esto es muy importante porque hay una fecha, por supuesto, paradigmática, que es 1453, y que esa fecha de alguna manera trae consigo el desplazamiento de muchos de los elementos que estaban presentes dentro del Imperio Oriental hacia lo que es el Imperio Occidental. Y eso va permeando y va a generar las bases de lo que nosotros después conocemos como el Renacimiento. ¿Okay? ¿Qué sucede? Desde el punto de vista operativo, y bueno, aquí pongo a Sócrates y a Platón y por supuesto, qué tipo de hombre de Da Vinci, hay una fusión entre dos valores fundamentales, ¿no? El imperio bizantino, incluso en el arte se ve muy bien reflejado, pero en el arte también, digamos, eso se extrapola a la cultura en general. Todos esos grandes maestros que ustedes conocen, llámese Leonardo, Miguel Ángel, Rafael, Donatello, además de ser tortugas ninja, pues evidentemente eran personas que de alguna manera pues habían adoptado todo ese influjo de información que se fue trasladando del imperio bizantino al imperio occidental o a lo que queda de reminiscencia del imperio occidental. Y eso fue muy interesante porque de alguna manera hacía que toda la tradición que precisamente venía de la antigüedad, que yo les estaba comenzando a hablar sobre Roma y parte de Grecia, fuera conservada precisamente en esa zona oriental y de allí fuera trasladada hacia Occidente nuevamente y reafirmara el poder del individuo. Entonces, ese desplazamiento es básico para, de alguna manera, fomentar la cultura liberal. En Occidente, antes de la caída de Constantinopla, básicamente una visión del ser humano basada en una visión teocéntrica de la humanidad. El hombre estaba para el servicio de una deidad, ¿ok? Y eso, de alguna manera, pues limitaba la expansión de la propia noción de individuo. Cuando los bizantinos o toda la cultura bizantina viene hacia Occidente, ese paradigma empieza a desplazarse. Y esa noción de desplazamiento trae la migración de la teocracia hacia una noción antropocéntrica. Quiere decir que básicamente el ser humano empieza a ser el centro de la toma de decisiones de su propia vida. Entonces, el individuo, ¿okay? El hombre como ser humano empieza a desarrollarse para sí mismo. Ciertamente, la religión queda desplazada de un todo, y lo vamos a ver. De hecho, buena parte de la historia del liberalismo va a estar acompañada del proceso religioso en muy buena medida, pero la premisa principal ya no va a ser teocéntrica, sino centrada en mi persona. Entonces, eso de alguna manera empieza a tejer ciertas características del hombre como centro de su propio estudio y de su propio desarrollo. Es importante, absolutamente, porque se recoge entonces toda la tradición, si se quiere, clásica de los Cicerón, de los Tácitos, de alguna manera también aristotélica, porque por supuesto estaba presente allí también, aunque algunos autores van a decir que no, que el propio Aristóteles no eran autores liberales, o bueno, al menos eso lo dice Huerta de Soto y otros autores lo plantean así. Lo cierto es que son grandes pilares, si se quiere, de la tradición antigua, y eso también queda reflejado en toda la noción individual. Entonces, ¿qué sucede? Permea no solo en las artes, permea también en el pensamiento y permea en la forma de generar gobiernos, ¿no? Porque se empiezan a sentar las bases de lo que nosotros conocemos como naciones-estado, ¿ok? Entonces ya no estamos hablando de imperios, no estamos hablando de feudos, en el caso de la Edad Media, con un señor rodeado de pequeños señores. Comienzas tú a generar el proceso de amargamiento de lo que son las naciones modernas. Por supuesto, esto es un proceso que no se da de un año a otro, es un proceso que toma décadas, incluso siglos, ¿no?
la formación de los estados modernos es algo sumamente complejo que escapa a esta clase, pero sí es interesante que ustedes vean que esa noción de lo que ustedes pueden conocer hoy como Italia, Alemania, o el mundo prusiano, por poner un ejemplo, o el mundo gascón francés, evidentemente empieza a tener mucha mayor forma en la medida que se renuncia a esa función teocéntrica y se pasa a un escenario antropocéntrico. Vamos entonces aquí a donde usualmente en los libros te hablan a ti de historia del liberalismo. Tú hablas del liberalismo y John Locke sale allí, digamos, con la bandera de yo soy el padre del liberalismo clásico. Y supuesto que indudablemente tiene un sitial de honor dentro de lo que pudiera ser como tal la cultura liberal, pero sería injusto decir que John Locke de alguna manera se le apreció una epifanía y él descubrió, digamos, los valores sobre tolerancia, sobre gobierno limitado y sobre necesidad de tener un gobierno, si se quiere, al servicio del ciudadano de la noche a la mañana. Todo eso viene acompañado, al menos yo humildemente lo pienso, de todo ese background, de todo ese tema que yo les he venido desarrollando. O sea, John Locke es un hijo, si se quiere, de todas esas ideas del siglo XVI, de todo ese avenimiento del siglo XVI y después posteriormente, por supuesto, del siglo XVII, que van produciendo ese influjo de noción de respeto del individuo y de servicio, sí, a Dios, pero no totalmente a Dios, sino Dios como una instrumentalización de mi propio beneficio desde el punto de vista personal. La Revolución Gloriosa que se da, según los historiadores, de 1688, 1689, viene de alguna manera a, ¿cómo decirlo?, resumir todo lo que son las grandes luchas políticas de Inglaterra, o de lo que nosotros hoy conocemos como Inglaterra, en el siglo XVII. Recordemos que desde 1640, 42, bueno, para ponerlo desde un punto de vista simplificado, desde 1640, Inglaterra estuvo muy inestable, ¿ok? Y esa inestabilidad pues venía en gran parte pues por todo el proceso, si se quiere, religioso. Por eso muchos autores señalan que la historia del liberalismo está en gran parte unida a la historia de la religión, ¿no? Porque en el caso de la Revolución Gloriosa, viene directamente sobre un movimiento del Parlamento que saca a Jacobo II del poder y de alguna manera pasa de ser una monarquía absolutista a ser una monarquía, si se quiere, parlamentaria, que hasta el sol de hoy se mantiene en el Reino Unido. Razón por la cual yo admiro profundamente ese país, porque hay que verle la cara a tener un sistema que tiene cientos de años y que a pesar de todos los embates e imperfecciones que también tiene, pues se sigue manteniendo allí como la cuna de lo que pudiera ser la idea del Estado de Derecho y el respeto al Parlamento. Entonces, hay que ver la cara a eso, se dice fácil, pero lamentablemente no lo es. Lo cierto del caso es que siempre ha estado el debate de hasta qué punto John Locke, pues de alguna manera, esas ideas de Locke, pues impregnan la Revolución Gloriosa, o por el contrario, venían antes o después. Lo cierto es que temporalmente son muy cercanas unas de otras y uno pudiera pensar que sean en paralelo. John Locke no era el único autor que planteaba estas ideas, pero de alguna manera es el más popular. ¿Okay? Entonces, todo ese famoso estribillo de vida, libertad y propiedad, de alguna manera se debe a la popularización a John Locke, pero indudablemente no es el único autor que habla de ello, pero de alguna manera tú puedes hablar que eres el gran padre de todas esas ideas, ¿no? La Revolución Gloriosa marca de este modo tal vez el primer movimiento, para no entrar, ya esto lo dije, ¿no? Pero marca de alguna manera ese gran movimiento de limitación del Estado y de aporte institucional hacia lo que tú consideras hoy el Estado de Derecho moderno, ¿no? Por supuesto, fue un movimiento muy local, palabras más, palabras menos, el gran miedo de las personas era que Jacobo II de alguna manera buscara hacer una monarquía absoluta católica en un pueblo mayoritariamente protestante, en el caso inglés, y que eso deviniera una serie de abusos de poder. Entonces se le establece un límite. Además, Jacobo es totalmente sustituido por su hija y Guillermo Orange. No sé si han visto la serie Versalles en Netflix. Bueno, es muy buena, a mí me gusta la serie histórica, además creo que está muy bien lograda. No, Luis XIV se pelea con ¿cómo se llama?
con Guillermo Orange, y es precisamente un poco ver que tiene la preponderancia sobre el mundo de Europa en ese momento. Pero bueno, más allá de eso, les digo, véanla porque está muy lograda. Lo interesante es que esto es un freno al Estado moderno, o sea, a lo que de alguna manera nosotros vemos como Estado de modernidad. Además de todo esto, no voy a entrar en detalle sobre el tema de los conflictos religiosos, pero sí es bueno, de nuevo, dejar esa semilla de que la idea de tolerancia religiosa es la semilla, de alguna manera, que esparce esa cultura liberal en el mundo occidental, ¿no? Entonces, eso está totalmente correlacionada y ligada. Seguimos aquí, tema parlamento, consecuencias de la Revolución Gloriosa como tal. Bueno, lo primero, concedió la libertad religiosa, no es un detalle menor. La gente que tenía preocupación, pues por el irrespeto a su religión protestante, en ese caso, mayoritaria, pues no lo tuvo más, o al menos no lo tuvo en una gran medida. Asimismo, no es que ya no había más católicos en Inglaterra, los hubo, pero evidentemente, pues dentro de su justo respeto a los derechos, ¿no? Además de eso, al ser un movimiento con una fortaleza parlamentaria muy grande, de alguna manera hizo también que los tribunales y la administración de justicia, pues a la larga empezaran a tener toda esa noción de independencia, que también es otro valor del liberalismo. Hasta entonces, pues precisamente bajo una concepción absolutista, los tribunales no se veían como algo no ligado pues, al Ejecutivo, tenías que estar allí pegado. La Revolución Gloriosa de alguna manera genera también una semilla de independencia judicial, si se quiere, ¿no? De nuevo, se genera un balance, equilibrio entre los poderes. Además de eso, hay un tema interesante que tiene que ver con los impuestos, que de alguna manera empieza a establecer disciplina fiscal, si le quieres dar un nombre de política pública moderno. El Parlamento, como instrumento señero de lo que es la política inglesa o británica, para evitar polémicas, pues de alguna manera empieza a establecer límites a lo que es la manera en la cual tú tienes que aprobar el gasto del gobierno en ese momento. Pues entonces, lo que hoy llamaríamos el principio de legalidad fiscal, tú no puedes hacer un impuesto que no esté aprobado por el Parlamento. Bueno, ya en el año 1690, el Parlamento inglés había descubierto esto y lo puso en práctica. Y por supuesto, la Cámara de los Comunes, que muy probablemente ustedes lo vean en las noticias constantemente, bueno, si les gustan las noticias del Reino Unido y en general las noticias del mundo, les gustan las noticias internacionales, probablemente hayan visto la famosa Cámara de los Comunes. Bueno, eso es una institución que tiene unos cuantos siglos por delante. Temas que no son tampoco menos importantes: libertad de imprenta, el Estado de Derecho, la idea de intolerancia religiosa, y yo creo que tal vez lo más relevante es la negación de lo que es el poder absoluto de los reyes. ¿Okay? Eso después va a permear en otras instancias y en otros gobiernos, y por supuesto también va a dar pie a que la propia autodelimitación del individuo te lleve a ti a, de alguna manera, tener respeto hacia ti mismo y buscar movimientos de independencia. Vamos a ver ahorita a continuación. Y por supuesto también movimientos, si se quiere, de revelación frente al Estado que te quiera humillar, pues, ¿no? Entonces, eso creo que de alguna manera resume lo que es la Revolución Gloriosa. Decía yo, y bueno, creo que por eso creo que todo se concatena. Si ya tú tenías una idea de revolución, digamos, de limitación del gobierno, de no absolutismo, de tolerancia, eso tarde o temprano iba a permear en todas tus zonas de ejercicio ciudadano. Y la revolución americana, de alguna manera, o norteamericana, como la quieran ver, ¿no? La revolución estadounidense, no iba a ser la excepción a esta premisa. Para bien o para mal, esas ideas empiezan de alguna manera a llegar también al otro lado del Atlántico, y por supuesto iban a traer consigo deseos de cambio institucional. Porque claro, lo que es bueno, aplicando un coloquialismo, lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. Y todo el problema de Estados Unidos además se da fundamentalmente por un problema de representación, de legitimidad. Entonces, de alguna manera, sin quererlo, tal vez proponérselo directamente, la Revolución Gloriosa estableció las semillas conceptuales para la Revolución Americana y, bueno, por supuesto también para otras revoluciones políticas de mayor alcance, caso de Revolución Francesa. Digo mayor alcance por
lo que han tenido de repercusión histórica, no porque esta no sea importante. Yo siempre he hecho énfasis en que conceptualmente todas son importantes, pero al menos en el mundo continental, la Revolución Francesa, sus imperfecciones, pues tal vez fue más conocida y también tuvo mayores derroteros de equívocos, ¿no? Pero es como todo, es sumamente importante también. Entonces, Estados Unidos, bueno, lo que iba a hacer Estados Unidos, de alguna manera, buscando un poco los antecedentes de la Revolución Americana, pues venía también de un proceso de guerras, ¿ok? De guerras largas, extremadamente costosas. Entonces, fíjense cómo esto se ata de nuevo a procesos de guerra que estaban, oh sorpresa, también en la Inglaterra del siglo XVII, procesos de guerra, oh sorpresa, que también se dieron en la llamada República Romana. Fíjense cómo la guerra lamentablemente debilita institucionalmente al Estado. No hay guerras buenas, o sea, en general la guerra no le hace bien a la teoría política de la libertad, no, o sea, en general. Entonces, esas guerras pues traen agotamientos, ¿ok? Y esos agotamientos, tanto en el Reino Unido, acuérdense que de alguna manera era una noción unitaria, o sea, lo que pasaba en una parte de Europa repercutía en el otro lado del Atlántico, porque no se veían en principio como dos cosas distintas desde el punto de vista operativo. Entonces, ese proceso de endeudamiento bélico, si se quiere, del Reino Unido, pues trajo consigo también que buscaran nuevos recursos para poder seguir funcionando como Estado. Entonces, ¿de dónde sacan recursos los gobiernos? Bueno, la gran idea, bueno, o imprimes dinero, o te endeudas, o opción 3, bueno, pagas impuestos, ¿no? Y bueno, las autoridades en su momento decidieron irse por esta opción. No, mira, yo no puedo, bueno, de que podías, pero no lo hiciste. Voy a endeudarme, voy a financiarme a través de la emisión de nuevos impuestos. El impuesto tal vez más, hubo varios, pero tal vez el más emblemático en la historia estadounidense de este periodo fue el famoso Stamp Act, ¿no? En el cual pues tú básicamente generabas un tributo, que era yo no sé si es arancel propiamente, pero lo cierto del caso es que tomaste la decisión de generar un tributo adicional a la ciudadanía que en ese momento vivía en el otro lado, en América. ¿Qué trajo eso como consecuencia? Que lo hiciste violando el propio principio de legalidad, de representación que debías tener al momento de tomar esa decisión. Los estadounidenses o los que iban a formar Estados Unidos en el futuro dijeron, mira, los colonos, tú no me puedes poner un impuesto a mí si no me estás consultando a mí y yo no estoy representado de una manera lo suficientemente robusta en tu institución parlamentaria. Protestas se vinieron, ¿no? Entonces, esa idea de taxation without representation, o digamos, una imposición fiscal sin representación, caló amargamente en los estadounidenses. Hubo otros impuestos, el caso, por ejemplo, a los famosos, a los cargamentos de té. Creo que tengo otra lámina después con el tema de la famosa, ¿cómo decirlo? Cuando se tira el té al mar en rechazo precisamente a los impuestos sobre el té cerca de Boston. Entonces, de alguna manera, eso genera un profundo rechazo. Entonces, protestas, de alguna manera las personas dicen, yo no voy a pagar esos impuestos, no voy a comerciar más contigo. Bueno, por supuesto, palabras más, palabras menos. Yo necesito que si tú me vas a poner impuestos, me des a mí el grado de representatividad que sea necesario para yo poder sentirme de alguna manera libre y ciudadano, pues, ¿no? Por supuesto, eso desencadena un problema mucho mayor, porque los impuestos de alguna manera van escalando hacia otra cantidad de problemas. Si hacemos el paralelismo con el caso venezolano, acuérdense que el proceso de independencia no es un proceso único, hay una ruptura, si se quiere, primero frente a lo que era el hermano de Napoleón, o sea, Bonaparte, después de alguna manera tú formas tu Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII, hay todo un arquetipo legal para decir que estás defendiendo el verdadero rey de España y que por esta razón tú no estás de alguna manera realmente rompiendo con tu relación colonial directa, sino que de alguna manera lo que estás es haciéndole un desprecio a quien está usurpando allá el poder. Lo cierto del caso es que palabras más, palabras menos, eso después deviene en un proceso de fuerza en el cual se da
la violencia y desencadena pues todo un proceso de ruptura. Y lo cierto del caso es que eso no sucede de la noche a la mañana. Y en el caso estadounidense sucede algo parecido. Lo que comenzó siendo una suerte de representatividad fiscal, por así decirlo, devino después en un deseo mucho más profundo y mucho más complejo de formar una nación distinta en la cual tú sí tuvieras un sentido de representatividad. Además de eso, no es un proceso inmediato, no todas las colonias o todas las provincias, vamos a llamarlo así, se adhieren directamente al proceso de independencia de Estados Unidos en un momento. De hecho, gran parte del problema que se le presenta después a los estadounidenses es ver cómo en su Congreso Continental se van adhiriendo las distintas colonias, ¿no? Y lo cierto del caso es que ellos celebran su Congreso, piensan nuevamente la idea de representatividad parlamentaria recogida de la Revolución Gloriosa y recogida del derecho romano. Y pues por supuesto los grandes padres fundadores, personas que yo admiro en grandeza, generan todo el proceso, si se quiere, ideológico que va detrás de eso. Pero estos hombres, de alguna manera, y lean los papeles del federalista y del antifederalista para que vean de alguna manera qué es lo que está por detrás, ellos básicamente eran personas que pregonaban una idea de gobierno limitado y de liberalismo clásico. El Tea Party no, pero o sea, esa idea, digamos, del gobierno limitado viene de ellos, ¿no? Mi invitación es en esta clase a que vean y lean a Franklin, a Washington, a Madison, a Jefferson, a Hamilton. Léanlos a todos, a Adams también, porque de alguna manera ellos son grandes teóricos y en mi caso particular, bueno, Jefferson y Madison son personas muy importantes en mi formación teórica política. Creo que les van a dar a ustedes luces de qué se entiende por libertad en ese siglo XVIII, ¿no? Y cómo el influjo de todas las ideas clásicas estaban pues influidas por ellos. El caso de Jefferson, por ejemplo, es muy interesante. Monticello, su famosa casa que queda todavía en Virginia, si ustedes tienen oportunidad de ir a Estados Unidos, vayan, vean su casa. Se calcula que la biblioteca de Jefferson tenía unos 8.000 volúmenes. El señor además hablaba en lenguas antiguas, clásicas, y era una persona muy informada y tenía un profundo sentido de admiración precisamente hacia autores como Cicerón, hacia autores como Tácito, hacia autores como Séneca, Sófocles, etcétera, etcétera. Entonces, esa admiración de lo clásico permea la mente de estas personas y genera toda una estructura, si se quiere, de republicanismo, ¿no? Entonces, bueno, de ellos podemos hacer otro webinario porque creo que el pensamiento de los padres fundadores es muy profundo. Interesante que se conjugan esas ideas que tenían ellos allí y de alguna manera pues desarrollan el gran texto constitucional de 1787, la famosa Constitución de Estados Unidos de América, ¿no? Esta constitución, lo sabrán muchos de ustedes que son pues personas dedicadas al estudio de la teoría política, pues no ha sido, es la única constitución que ha tenido Estados Unidos, ¿no? Y a pesar de que tiene algunas enmiendas, o sea, no llegan ni a la treintena, poco más de la veintena, se han intentado pasar más de 10.000 propuestas de modificación de la Constitución y solo han pasado un poquito más de 20, para que ustedes se hagan idea de lo robusto que es este sistema jurídico, pues no. Pues la Constitución de alguna manera arquetípica de lo que es el liberalismo clásico está contenida en este texto constitucional. Hay un gobierno limitado, hay una sujeción al Estado de Derecho, se garantiza la primacía del hombre, de alguna manera se garantiza ese derecho a la vida, a la propiedad, a que tú no puedes ser intervenido por el gobierno. Y por supuesto, de alguna manera, después, con mucha evolución, la Constitución estadounidense ha venido sufriendo ciertos ajustes, sobre todo por el poder del Tribunal, de la Corte Suprema de Justicia y el Poder Judicial. Pero lo cierto es que el texto paradigmático de la defensa del liberalismo clásico es este. Entonces es muy interesante porque si tú quieres estudiar la historia de Estados Unidos, debes leerte la Constitución. Yo sé que el Cato Institute, o el Cato en español, tiene la Constitución estadounidense traducida. Pueden echarle un ojo, es gratis y la pueden leer, es bastante corta. Bueno, corta y creo que tiene un estudio interesante allí. Pero el gran producto de ello es esto. Y la teoría constitucional liberal va a tomar como base esto. De hecho, si ustedes analizan, por ejemplo, nuestra Constitución de 1811, hay un espíritu muy cercano a esto. Entonces,
porque de alguna manera fue paradigmática de lo que debía ser la idea de libertad y de república con toda la continuidad histórica liberal. Viene entonces un proceso que es avinagrado en el mundo del pensamiento liberal. Y digo avinagrado, ahí está un famoso cuadro de Delacroix, porque tiene los ideales más nobles, ¿verdad? Está dotado de una cantidad de factores históricos que de alguna manera justifican a la Revolución Francesa, pero termina en el peor de los despotismos posibles, ¿no? Y en la idea de un Estado amplio y policía que termina violando los derechos ciudadanos, ¿no? Que además después viene seguido de Napoleón, ¿no? Y Napoleón es todo, aunque muchos lo consideran el padre de muchas cosas en Francia, porque sin duda lo es. Lo cierto del caso es que Napoleón no es precisamente una persona que tú puedas catalogar de liberal clásico, ni mucho menos, porque él incluso llegó pues, a coronarse como emperador. Entonces, ¿hasta qué punto tú pregonabas una cantidad de ideales que fueron vulnerados y que lamentablemente pues, desarrollaron después una serie de prácticas despóticas que lamentablemente pues, son muy lejanas a lo que se buscaba pregonar? De hecho, el trabajo de Edmund Burke sobre la Revolución Francesa es muy interesante porque cuestiona con profundidad no los ideales, pero sí la praxis, ¿no? El gran problema de toda la Revolución Francesa no fue un problema, si se quiere, ¿cómo decirlo?, de ideas, sino de implementación y de no entender que esa igualdad material no podía lograrse por la vía de la violencia y del poder coactivo del Estado, ¿no? Es un tema complejo, pero sin duda mucha tela que cortar. Lo que es indudable es que esa idea de revolución francesa permea sobre todo en el mundo continental, a diferencia de lo que pasa en Inglaterra, que la revolución gloriosa queda segmentada de alguna manera al espacio parlamentario que estaba allí en Inglaterra. Acuérdense que geográficamente y tienen que ponerse la cabeza en el siglo XVIII, porque claro, si lo estás viendo con los ojos del siglo XXI, tú dices, bueno, se manda un Telegram, un WhatsApp y con un voice solucionas todo. Pero en el siglo XVIII las cosas no funcionaban tan así, ¿no? Y Francia, si la ves geográficamente, está ubicada muy cerca del centro de Europa. Entonces, es mucho más sencillo. Claro, está al lado de Inglaterra, pero hay un canal, ¿no? Inglaterra, de alguna manera, geográficamente está allí, es una isla, un conjunto de islas, ¿verdad? De islotes y de archipiélagos que están al otro lado, y eso les da, de alguna manera, sobre todo en esa época, cierta independencia geográfica. Pero estando tú al lado de todo lo que es la zona de lo que era en ese momento el Imperio Austrohúngaro, lo que conocemos como Alemania, Austria, Suiza, Italia, España, pues sin duda alguna eso, Portugal mismo que está cerca, eso iba a influir de manera mucho más sencilla en esos países y a su vez eso iba a permear mucho más rápidamente en pues, las colonias. Lo cierto del caso es que esa idea de libertad, igualdad y fraternidad fue otra idea que de alguna manera sembró una astilla, una chispa de noción de libertad. ¿Qué pasa con las causas de la Revolución Francesa? Primero, evidentemente, el Estado era absolutista, como el que tenía tal vez Jacobo II en Inglaterra en su momento, ¿ok? Y esa monarquía no era una monarquía parlamentaria, ¿ok? No había una limitación del Estado de Derecho. La aristocracia, ¿ok? Básicamente vivía a costas del propio Estado monárquico francés. Por eso le digo, véanse Versalles, hay muchas más. La Pasión del Rey es otra tremenda película. Yo creo que esto está muy documentado. El tema es que, desde el punto de vista liberal, ustedes lo sabrán, qué es lo importante y cuál es el alfa o tu motivo de vida cuando tú estás pregonando el liberalismo. Generar riqueza, producir, ¿verdad? Porque la producción de alguna manera te genera mayor capacidad de acumulación de capital y generación de bienestar. Pues lamentablemente el aristócrata no generaba riqueza y básicamente era un elemento esencialmente parasitario del Estado premoderno, moderno del siglo XVI, XVII, XVIII. No generaba producción. Quien de verdad generaba producción era una persona sometida, ¿ok? Y el pequeño comerciante, el burgués, ¿verdad? Que lamentablemente no tenía mayor representatividad en ninguna de las instituciones que tenía el Estado en ese momento, ¿no? Entonces, por supuesto, no hay que ser muy inteligente
para darse cuenta de que había un profundo sistema, si se quiere, de dilación entre ambos aspectos, ¿no? Y eso, pues, destruye lo que es la paz social de Francia como tal, porque tienes una clase que está profundamente dependiente de tu esfuerzo y de tu productividad, que además le sube los impuestos, no tiene representatividad, los otros son básicamente parásitos. Eso genera una suerte de tensión muy fuerte, protestas, etcétera, y a su vez, pues por supuesto, desarrolla climas profundamente conflictivos. No hay libertad económica, olvídense de esa noción de capitalismo o libre empresa a través de la cual los ingleses y los holandeses también, porque la gente no lo sabe, pero los holandeses y los ingleses fueron los primeros en hacer ofertas públicas de acciones en los mercados bursátiles de las primeras bolsas, la famosa crisis holandesa de los tulipanes. Todo eso, de alguna manera, las primeras sociedades anónimas se crean en el siglo XVI en Holanda y en Inglaterra para financiar precisamente todos los viajes de expedición a las colonias. Había otra mentalidad de apertura de mercado. Eso no pasaba en Francia. No había ese espíritu, si se quiere, de capitalismo y emprendimiento. Y por supuesto tenías a Francia profundamente empobrecida, viviendo de las glorias del Salón de los Espejos y de Versalles, pero una población profundamente empobrecida. De hecho, Londres llega a ser la primera ciudad, hasta Roma fue la única ciudad en la antigüedad que tuvo 1 millón de habitantes. Londres llega a ser la primera ciudad que logra de nuevo tener 1 millón de habitantes a finales del siglo XVIII. Y lo logra precisamente porque tiene todo ese proceso de influjo de desarrollo. Entonces van a pensar que es un anglófilo, pero no es el caso, o sea, digamos, simplemente son hechos. O sea, Francia no era así. De nuevo, la política fiscal y tributaria pésima y el elevado gasto público hizo que Francia colapsara. Entonces, ante esto hay un señor muy provocativo, yo lo admiro también profundamente. De hecho, si pueden, léanse el libro El Jardín de las Dudas, lo escribió Fernando Savater, pero es de alguna manera él parafraseando a Voltaire. Ese libro está en español, lo editó Planeta, si mal no recuerdo. Léanse El Jardín de las Dudas. Yo creo que el pensamiento de Voltaire es demasiado genial, además que es un tipo profundamente irreverente. Voltaire en su momento, pues, además otros pensadores, empieza a generar ideas de libertad que calan profundamente en el pensamiento de muchos de los intelectuales de la época y empieza de alguna manera a liderar todo ese proceso de ilustración. Además de él está el Barón de Montesquieu, y hay una cantidad de personajes que dentro de lo que se puede desarrollar como noción de derecho continental frente al mundo anglosajón, pues encuentra similitudes con con unos padres fundadores e incluso por su temporalidad hay algunas veces que coincidían o llegaron a conocerse o si no conocerse por lo menos intercambiarse correspondencias, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque eran hombres de su tiempo, o sea, esos finales del siglo XVIII afectan profundamente el pensamiento, ¿no? Entonces, una vez que eso se da, aquí esto por supuesto estoy resumiendo y comprimiendo la Revolución Francesa de nuevo, es muy larga, y de alguna manera hay un proceso evolutivo, ¿no? En un primer momento, sí, una vez que tú logras sacar al proceso de monarquía absoluta, se genera una asamblea constituyente, acuérdense que están los girondinos, están los jacobinos, y de alguna manera eso va desarrollando o perfilando lo que debe ser la noción de Estado. Tal vez lo más importante allí es que esos procesos van increciendo, ¿no? O sea, llegan unas personas que son moderadas, evidentemente no creen en estar cortando cabezas, pero eso va escalando porque los resultados no son los obtenidos. Tal vez el periodo más conocido de la revolución es el que ustedes hayan visto o que conocen como la República del Terror o el periodo del terror, donde está Robespierre, ¿verdad? La guillotina, ¿ok? Donde allí básicamente se apodera el radicalismo de la toma del ejercicio del poder y lamentablemente eso lleva a un proceso de intolerancia gigantesco. Francisco de Miranda incluso, y esto lo pueden doble chequear, vivió esta época y estuvo incluso a punto de ser guillotinado y bueno, se salvó porque bueno, Dios es grande. Hay varios libros sobre ese tema, tal vez la biografía de Polanco Alcántara y la propia de Picón Salas también habla sobre el tema. La de Polanco Alcántara está muy detallada, cómo él se salva de eso, se los recomiendo enormemente también.
y finalmente Napoleón. Entonces, una vez que el Directoire está por completo eliminado, viene Napoleón, y es irónico que tú, buscando lo que le decía al comienzo de la Revolución Francesa, cuando tú buscabas eliminar una monarquía absolutista, pues terminas por consagrar un imperio. Que sí, que fue un imperio gigantesco, que el señor llegó a Egipto y se trajo las estatuas y no sé qué, y la gloria y la tumba gigante en dorado. Sí, eso es inobjetable, pero desde el punto de vista teórico eso no es un estado limitado. Entonces, cuando tú comparas eso con el mundo anglosajón, pues lastimosamente tú dices, mira, Francia ha tenido que recorrer mucho para ser una república liberal, una república con un gobierno limitado en muchos aspectos, y lo ha logrado en ciertos casos, pues por supuesto que sí, pero cuando tú ves la historia de lo que sucede en el mundo anglosajón, lo llevas para este mundo, pues lamentablemente hay sus disquisiciones, ¿no? A nosotros nos influyó más por tal vez la trascendencia histórica que tuvo, sobre todo en el mundo continental, la Revolución Francesa, y ese influjo pues pudo haber tenido algún tipo de consecuencia dentro de Venezuela y su pensamiento. Esta es la lámina, la penúltima lámina, ya después le doy paso a las preguntas porque básicamente es una frase tal vez muy citada de Burke, pero yo creo que es importante, ¿no? Que es que ustedes tienen que hacer siempre bien, ¿verdad? Y cuando las personas ¿cómo se dice? Para que el mal triunfe, simplemente el bien tiene que estar ausente, pues, ¿no? De alguna manera, si tú después de estos procesos quieres estudiar el liberalismo del siglo XX, creo que lo que tienes que entender es que el liberalismo del siglo XX, y eso tal vez se tarda demasiado a explicarlo en esta lámina, por eso sería bueno simplemente a modo de cierre explicar que las ideas liberales en buena parte del siglo XIX estuvieron presentes, y después de eso, pues tú tienes un proceso, si se quiere, que es, no es ningún secreto, el proceso de guerras mundiales en el siglo XX hacen que, de alguna manera, el surgimiento del gran Estado haga que esa noción de liberalismo pase al olvido, ¿no? Los nacionalismos exacerbados a principios del siglo XX y sobre todo hasta mediados del siglo XX hacen que el liberalismo no cobre la relevancia que amerita. Sí, en la mayoría de los países. Estados Unidos, por supuesto, sí seguía ateniéndose a su idea de democracia liberal, con toda la imperfección del término, al igual que el mundo anglosajón, pero el resto del mundo no era un mundo en el cual tú pudieras hablar de la preponderancia de sistemas liberales. Al contrario, si tú examinas la historia europea, vas a tener el retorno de monarquías profundamente nacionalistas, incluso imperios. Si pueden leer el libro Rise and Fall of Great Powers, eso es el auge y caída de las grandes potencias de Paul Kennedy. Creo que ese sí está en español, pero bueno, yo lo tengo en inglés, pero si lo pueden leer en español, léanlo también. La auge y caída de las grandes potencias. Ustedes se van a dar cuenta que a finales del siglo XIX y la transición hacia el siglo XX, lamentablemente no era una buena época para la libertad. De allí que después muchos de los movimientos, especialmente la Escuela Austríaca de Economía, en el área de la teoría política, busque rescatar todo lo que era esa tradición liberal. Entonces, todos esos autores que ustedes ven, como Hayek, Mises, y yo incluso en un momento dado, incluso metería también al propio Keynes, a pesar de lo polémico, pero él era una persona que era muy amiga de Hayek y en muchos temas políticos pues también creía en una idea de democracia liberal, que después se equivocó con otras cosas de harina otro costal y además se murió en el 45. Pero lo cierto del caso es que esas personas buscan rescatar una idea de liberalismo que lamentablemente estaba en desuso y en el olvido en las últimas décadas del siglo XIX y parte buena del siglo XX. De hecho, todos ellos terminan huyendo y, oh sorpresa, ¿a dónde huye Hayek y a dónde huye Mises? Hayek huye a Londres y después a Chicago, o sea, está en Estados Unidos y está en el mundo inglés. Y a Mises le pasa lo mismo, termina, de hecho, su vida en Nueva York. Entonces, Ayn Rand huye a Nueva York. Entonces, el gran mensaje aquí es que si analizas la historia de la libertad en el siglo XX, te das cuenta que no es sino hasta mediados del siglo donde tú realmente puedes hablar de una franca recuperación de la valoración de la idea de gobierno limitado, porque lamentablemente no fue un siglo de libertades o una buena parte de libertades. Y si a eso después le agregas la Guerra Fría y todo el mundo, todas las repúblicas satélites del mundo soviético, pues te darás cuenta que buena parte del mundo sigue siendo no libre. Y eso es una tarea todavía hoy pendiente.
Lamentablemente nosotros nos enfocamos solo en el tema occidental, o lo que llamamos Europa, América Latina y Estados Unidos, Canadá, etcétera, pero buena parte del mundo sigue estando sometida a regímenes que no son liberales. Entonces, la gran pregunta que queda al aire, y con eso cierro, es que hasta qué punto el liberalismo no sigue siendo una tarea inconclusa para la humanidad, ¿no? Y no simplemente un buen deseo de un países, si se quiere, localizados en determinada parte del mundo. Aquí están mis redes sociales, bueno, para aquellos que quieran consultarme cualquier cosa por correo, siempre a la orden. En Twitter y en Instagram, Andrés F. Guevara B. Y bueno, siempre a la orden por allí. De verdad, gracias por el tema y quedo atento a cualquier pregunta. Y me excuso si hablé demasiado. No sé, me inspiré. Muchas gracias, profesor Andrés Guevara. Agradecemos mucho su ponencia. Fue una ponencia que, si bien resumía, nos dio una historia bastante completa sobre lo que es la historia del liberalismo y el contexto donde se desarrolló cada una de estas ideas. Y cuál fue el motivo que impulsó a la reflexión de estos pensadores a lo largo de la historia para pensar en la libertad como una alternativa para el desarrollo de las naciones, ¿no? Voy a pasar a leer las preguntas que han dejado acá en el Zoom. La primera nos las hace Martín Prieto. Pregunta, ¿qué piensas de Hume? O me imagino, ¿qué piensas de David Hume como un protagonista dentro de esta línea histórica del pensamiento liberal? No, importantísimo, importantísimo. Fíjate, bueno, claro, no lo mencioné, o sea, yo no quería tampoco irme con pensadores, pero lo que es David Hume, lo que es Adam Smith, pues por supuesto son muy importantes porque ellos construyen la base de lo que nosotros vamos a llamar de alguna manera la economía clásica o neoclásica, ¿no? Entonces, indudablemente es un autor que tienes que, que consultar, él y otros más de toda esa tradición, si se quiere, derivada del mundo escocés, porque indudablemente sí tiene un calibre. Claro, el tema es que, de nuevo, tal vez uno se queda con Locke como punto de inicio y de forma paradigmática, pero indudablemente Hume estaría allí, David Ricardo también estaría allí, Adam Smith estaría allí, que otros pensadores, bueno, relativamente contemporáneos ingleses estarían allí, ellos. O sea, los que me vienen ahorita en la mente, pero sí, indudablemente, es un personaje muy importante. Excelente, profesor. Por acá le leemos otra pregunta de Jesús García que nos dice, ¿por qué desde sectores de la izquierda se plantea que el individualismo liberal promueve el atomismo? Es decir, el hombre como un ser aislado y alienado. ¿Qué piensa usted respecto a esta cuestión? No, es un tema de propaganda. Acuérdense que al final del día el poder, o sea, ¿cuál es el objeto del político, digamos, desde el punto de vista práctico? ¿No? Es la obtención del poder y de alguna manera desarrollar pues, su manutención, mantenerse allí. Entonces, ¿cuál es el tema? Tú juegas mucho con, desde el punto de vista operativo, la izquierda en general, no, bueno, no me gusta simplificar, pero hay mucho de emocionalidad, argumentos de la comunicación política. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un debate dentro de la cultura liberal en tanto cuanto, y esto Hayek hablaba sobre el medio camino entre la evolución de la razón y el instinto. De hecho, en La Fatal Arrogancia hay un capítulo que se llama Entre el instinto y la razón. Entonces, lo que se plantea es que para tú poder llegar a valorar la libertad, tú has tenido que pasar por un proceso evolutivo e incluso de aprendizaje, ¿no? Y que ese proceso de aprendizaje te lleva a ti a reafirmar que una visión gregaria, excesivamente colectiva, que es lo que tú de alguna manera tienes en tu círculo cercano, no puedes extrapolar a un orden complejo. Entonces, ciertamente, el pensamiento liberal a ti lo que te busca es que tú no busques equiparar las normas y las leyes que tú estableces en una comunidad cerrada y pequeña a un orden complejo, porque lamentablemente eso no va a funcionar. Entonces, claro, cuando tú partes de la idea, puede ser de buena fe, por ignorancia, porque pueden ser por distintos motivos, de que tú puedes extrapolar ese orden pequeño y primitivo, o pequeño, digamos, familiar, tribal, a un orden complejo, ¿ok? Tú probablemente causas la destrucción de la cooperación social, porque estás pensando que tú puedes planificar la vida humana. Entonces, desde ese punto de vista, por supuesto, tú vas a reafirmar al individuo diciendo que
el individuo va a poder tomar decisiones más allá de lo que establezca el planificador. Entonces, no es que tú estás realzando al individuo porque tú quieras, tú lo estás realzando porque tú crees que desde el punto de vista operativo es lo que conviene para poder salvaguardar tu dignidad en un orden complejo. Pero tú no estás de alguna manera, y en eso yo quiero ser enfático, al menos la cultura liberal no habla de la destrucción de la familia, la cultura liberal no te habla a ti de que no tengas amigos, de que no seas solidario, de que no ayudes al prójimo, de que tú no te preocupes por los demás. Al contrario, te anima a eso, pero reconociendo tu propia falibilidad como ser humano, que es donde está el debate. El problema del planificador es creer que puede, de alguna manera, planificar la vida de todos con base en su propio conocimiento. Y eso no funciona. Entonces, por supuesto, desde el punto de vista emocional, el argumento cala mucho, porque si tú eres una persona y tú ves a tu alrededor, tú dices, oye, ya va, pero es que yo estoy con normas y con elementos de solidaridad propios de mi entorno, yo no puedo estar de acuerdo con, digamos, la visión ultra egoísta, si se quiere individualista, que pregona la cultura liberal. Entonces, por eso es importante que cuando uno habla de los órdenes en teoría política, sepa diferenciar exactamente hacia dónde te estás dirigiendo. ¿Estás hablando del orden complejo o estás hablando tú del orden, si se quiere, más cercano a lo que tú directamente controlas? Cuando tú separas, digamos, esos dos elementos, la discusión se hace mucho más clara y definitivamente entonces te das cuenta que eso que plantea Hayek de medio camino entre el instinto y la razón tiene perfecta validez. Entonces estamos en un campo muy rico, pero que es altamente complejo. Excelente, profesor. Seguimos aquí leyendo otro par de preguntas. Esta nos la mandan desde YouTube. En Occidente, con la llegada de los números arábigos, surge la banca privada y el préstamo de dinero en algunas ciudades y Estado de Italia. ¿Usted considera que esto forma parte de la historia liberal? Mira, es muy interesante eso. Yo, de hecho, respeto muchísimo a la cultura árabe, porque nosotros a veces pensamos en términos absolutos y binarios, ¿no? Mira, esto es Occidente, esto no es Occidente, y resulta ser que, mira, las cosas no son así. La pólvora vino de Asia. Los números que hacían facilitaron el comercio también. Venían de otras culturas. Entonces, hay un proceso de impregnación como tal. Y si tú me dices a mí en sentido amplio que el comercio como tal es un acto de libertad, pues sin duda alguna lo tienes que incorporar como una parte de la historia liberal, ¿no? O sea, de un sentido amplio. Porque qué mayor forma de espíritu de emprendimiento y de noción, digamos, de intercambio voluntario que el hecho de que dos personas se pongan de acuerdo a través de una coordinación numérica. ¿Ok? Eso es muy importante. Entonces yo creo que y precisamente viene con todo el tema del Imperio Bizantino. O sea, eso no viene de la noche a la mañana. Imagínate tú hacer un trade, un comercio con números romanos. Que si L más X, no, pana, eso no, o sea, simplemente es inviable. O sea, entonces, indudablemente, si hay algo que hay que agradecerle a esas culturas asiáticas, por así decirlo, y al mundo árabe, precisamente hay que agradecerles que hayan venido a eso. Y de alguna manera es muy bonito porque te habla a ti de la permeabilidad que tiene el ser humano sobre precisamente absorber temas de órdenes complejos. O sea, nosotros no somos, ¿cómo decirlo? Un paraguas que no puede de alguna manera estar sujeto a nuevos elementos, pues no. Entonces, hay un proceso constante de evolución. Yo creo que el pensamiento liberal en general, y esto lo digo con la mayor de las humildades, no puede estar sometido a un compartimiento estranco, ¿no? De no evolución. ¿Sabes? Probablemente las ideas que nosotros estamos defendiendo hoy, aunque tengan bases sólidas que se van desde la época de Roma, indudablemente están sometidas a un proceso evolutivo porque el orden complejo te lleva a ti a evolucionar. Hay un libro muy bueno, no sé si lo tengo aquí en la mano, bueno, por ahí está, que se llama Joven Empresario Es. Lean lo que es Enrique Sánchez, lo editó Se Dice en los años 90. Él hablaba en la introducción de ese libro precisamente de que en la época de Luis XIV, y yo creo que tú te das sobre eso recientemente, en París había menos de 20 casas con sistemas potables de agua. ¿Ok? Hoy, cualquiera en su casa tiene la expectativa de tener agua potable porque es una necesidad que debe ser cubierta. Tema aparte es si no hay agua en Venezuela, si Hidrocapital funciona o no, si debe ser privatizado o no. Pero en la mente de los seres humanos, incluso a nivel de protesta, en tu propia estructura mental, se concibe que tú puedas tener una tubería de aguas blancas dentro de tu casa. Hace 600 años atrás eso no era ni concebible.
aunque tú comieras con cubiertos. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque muchos de los lujos del pasado se forman o son ahorita necesidades del presente. Y eso de alguna manera te hace pensar a ti cómo tu cadena evolutiva te lleva a pensar otras cosas. Tú ya das por sentado que querías tener un tenedor y un cubierto. No sé, no vas a estar como la sirenita peinándote con eso. O sea, tú lo vas a usar es para comer. Entonces, si tú tienes eso ya en tu cabeza, tú probablemente dirijas tu capacidad cognitiva a satisfacer otras necesidades, porque tú no estás pendiente de buscar el cuchillo. Tú lo que estás es pendiente de pensar, no sé, cómo un dron llega a la estratosfera y allí va Venus. Yo no sé, la verdad. Probablemente las necesidades te llevan a otro grado evolutivo dentro del planteamiento de la libertad. ¿Sí me explico? Entonces, ese orden complejo tú no lo puedes medir en este momento y eso es lo que tal vez hace tan interesante el debate político para mí al menos, ¿no? Excelente, profesor. Un par de preguntas más para terminar. Esta pregunta nos las deja y dice, ¿cómo influyen las ideas de Thomas Hobbes dentro de la teoría liberal? Uy, oh, eso está bien. Me hace una pregunta así, una recta. Imagínate, bueno, básicamente, claro, tú me vas a decir, oye Andrés, me pirateaste y no hablaste de Thomas Hobbes, ¿no? Miren, fíjense lo que pasa. Evidentemente, Thomas Hobbes, para hacerle un resumen ejecutivo, el lobo es el hombre, el lobo es el hombre, a ver, el lobo es el lobo del hombre. Entonces, así que me quedé pegado. Ajá. ¿Qué pasa? Básicamente, Thomas Hobbes lo que te dice es, mira, pana, si tú no generas una suerte de estado con ciertas reglas, pues lamentablemente vas a generar lo que él llamaría en ese momento caos y alteración. Entonces, él justifica la existencia de un estado, si se quiere, robusto y autoritario a los fines de, enmarcar un sistema de autoridad y estado. ¿En qué contribuye eso? Mira, es bastante debatible y tiene mucha tela de cortar. Evidentemente logra afianzar, si se quiere, la estructura incipiente de Estado, porque la contribución lógica hace que eso haga que antes de las monarquías parlamentarias hubiese monarquías autoritarias y absolutistas, porque eso de alguna manera tiene un gran elemento hobbesiano, sin duda alguna. Y eso además viene acompañado de otro señor que, por supuesto, no me lo mencionan, pero lo voy a decir, que es el señor Baudin, que habla sobre la idea del derecho divino de los reyes, ¿no? Entonces, si tú sumas eso más lo otro, sin duda alguna Hobbes contribuye a lo que pudiera ser el establecimiento inicial de una autoridad, ¿no? Y de un Estado institucional. Con el agregado, evidentemente, de que es un Estado abusivo y que no tiene una idea tal vez de limitación. Entonces, el pensamiento de Hobbes, si se quiere, a grandes rasgos, y no pretendo hacer una tesis vía Zoom, adolece de un tema operativo que es tal vez el establecimiento de un Estado con tendencia hacia el autoritarismo porque no es limitado. Que precisamente entonces vienen otros autores y te dicen, bueno, es verdad entre comillas, ¿no? Porque hay otros autores que te dirán que tal vez el Estado no es necesario y no vamos por otro derrotero. Pero, digamos, tomando la línea del liberalismo clásico, hay unos autores que te dirán, como el caso de Locke, mira, Hobbes, tú tienes razón. Evidentemente, mira, si no hay una autoridad, esto es un desnalgue, ¿sabes? Pero evidentemente esa autoridad tiene que tener ciertos límites porque nosotros tenemos que estar de alguna manera limitándolo porque estás al servicio del ciudadano. Entonces, la contribución iría por allí. Y por supuesto que es un autor sumamente importante, indudablemente. O sea, negar la importancia de Hobbes en la teoría política sería bastante mezquino de mi parte. Ahora, tú no puedes comprender eso sin comprender el otro lado. O sea, un Estado sin limitación lamentablemente es un Estado inconcluso. Yo creo que por ahí podríamos ir perfilando una respuesta. Finalmente, para concluir, tenemos una última pregunta que dice, ¿qué piensas de las revoluciones hispanas? O bueno, para de acuerdo al contexto de la ponencia, ¿juegan las revoluciones hispanas algún papel dentro de la historia del liberalismo? Oye, es interesante, ¿no? Yo al menos creo, a mí me encanta la historia de Venezuela y bueno, es lo que más he estudiado. Y te puedo decir que indudablemente en ese momento histórico tal vez la gente no lo veía como algo totalmente separado. O sea, vamos a volver de nuevo que estamos en siglo XVIII, siglo XIX. Había mucha gente que no terminaba de entender, me está diciendo que tengo que concluir. Ya va a concluir, ya va a concluir. Prometió que ya concluyo. En resumidas cuentas, digo que sí. O sea, por supuesto que influye, porque tanto influye que incluso figuras como Simón Bolívar son admiradas e incluso estudiadas en otros países, ¿no? Entonces, o sea, nulo no fue lo que hicieron, pues evidentemente trajo algún tipo de consecuencia. E incluso después se toma como base
para proceder a los procesos de descolonización en África y en buena parte de Asia una vez entrado el siglo XX, ¿no? Tú tomabas como base la idea de las revoluciones independentistas que se dieron en Venezuela. Venezuela y en el resto de Latinoamérica. Entonces, nulo no fue. Ahora, que Napoleón se inspiró en Bolívar y tal, mira, no estoy tan seguro de, digamos, que eso haya sido así. Yo creo que fue más bien hacia el revés. Acuérdense que al final del día tú eras una suerte de igual, pero no tan igual. Pero en resumidas cuentas, sí. Y lamentablemente no puedo extenderme más porque me están diciendo que ya, que se acabó, se finí. Pero otro día podemos seguir hablando. Pues muchas gracias, profesor Andrés Guevara, por su ponencia el día de hoy. Creo que fue un resumen muy ilustrativo acerca de lo que es la historia del liberalismo y el contexto en el que se desarrollaron las ideas liberales y por qué es tan importante promoverlas y defenderlas en la actualidad. A todos quienes tuvieron la oportunidad de asistir hoy, estamos muy agradecidos con ustedes y esperamos contar con ustedes en la próxima sesión de clase. En agradecimiento a la Fundación Naumann y a CEDICE por haber brindado este espacio para la formación del futuro de los jóvenes de Venezuela. Y bueno, nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.